8:44 minutos, 7:44 en las Islas Canarias, y empezamos nuestra tertulia de lujo hoy con don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, muy bien. Don Asís Timmermans, excelente tertuliano, excelente persona y sin embargo amigo mío, es increíble. Hay que practicar la tener caridad, amigos, ¿no? En todos lados y practicar la caridad cristiana. ¿Cómo has puesto la barra? Ya. Y don Marcos de Quinto, que pues no sé cómo describirle, como un fenómeno de la naturaleza. ¿Qué tal está usted, don Marcos? Muy bien, vengo empapado. Bueno, Tanto ¿qué papa, les ha parecido a papa. ustedes la elección del Papa? Bueno, bien, o sea, ¿qué nos ha parecido? Es una pregunta un poco, quiero decir, el ritual y la experiencia, yo no sé cómo decir, la tradición. Claro, en la Iglesia Católica es un espectáculo maravilloso. Yo recordaba, no es por ponerme cultureta, en el retrato de Dorian Gray había una parte bonita en la que Oscar Wilde, o el personaje que él describía, cuando vendía su alma al infierno, una de las cosas en que se convertía era casi en católico, porque lo que hacía era apreciar el ritual, el rito de la Iglesia Católica. Bueno, una vez dicho esto, pues yo creo que a mí me ha encantado la elección del Papa, sobre todo porque han acabado los todólogos hablando de lo que no saben, de lo que no sabemos. Es decir, ayer no eligieron a un líder religioso, a un líder político, aunque tenga consecuencias políticas. Lo que eligieron fue al representante de Cristo en la Iglesia para los católicos y a un pastor. Entonces, a mí me parece, lo único que voy a decir es que cuando salió a la plaza, al balcón, a decir sus primeras palabras, salió llevando la tradición de la Iglesia, es decir, que una de sus obligaciones es conservar una verdad antigua que no necesita ni precisa evolución, que es la que representa Jesucristo y el Evangelio, y ser un pastor. Yo creo que lo que hizo ayer fue ser un pastor. Había un vídeo, ya me callo, había un vídeo que circulaba ayer en un programa, no sé qué programa era, que a unos niños le preguntaban, ¿y qué os parece lo del Papa? Y dice, bueno, van a elegir decía uno, al que mejor rece. Van a ver quién es el que mejor reza, y el que mejor reza va a ser el Papa. Bueno, un poquito es así, salió a la plaza y rezó. Eso es la sensación que tengo yo. Bueno, yo como tertuliano tengo todavía la L de aprendiz, entonces todavía hay cosas en las que no me atrevo demasiado a opinar por mi desconocimiento. Yo lo único que espero... No es usted todólogo. No soy todólogo todavía. Pero bueno, lo que sí, desde la humildad, lo que sí espero es que este Papa se dedique y se centre en los temas espirituales y no en los temas políticos. Al igual que pido también a la gente de ultraizquierda, que últimamente parece ser que se mete mucho en los temas estos del Papa, y que se dediquen a la política y no a los temas espirituales, porque si no todo esto como cambia. Hay alguna cosa que he escuchado y que siempre me llama un poco la atención, cuando parece ser también que este Papa pues ha hablado, al igual que la conferencia episcopal aquí en España, sobre el tema de la inmigración ilegal y tal, y yo digo, pero ¿cómo hablan de esos temas cuando resulta que el país que maneja la inmigración de una manera bastante peculiar es el Vaticano, que teniendo una tasa de natalidad relativamente baja, reemplaza a su población, pero consigue que la población nueva que entre sea una población que esté muy alineada con los valores y con las creencias del Vaticano. Por decirlo de otra manera, el riesgo de islamización que hay en el Vaticano es cero comparado con el que hay en Londres, con el que hay en Bruselas y tal. Entonces, que nos enseñen cómo lo hacen para impedir que esto suceda en otras situaciones. Pero bueno, cuando te dicen, no, usted tiene que legalizar a 500.000, como dice la conferencia episcopal aquí, dices, oiga, pero que ustedes no están legalizando ningún ilegal ahí, ¿por qué no tienen ilegales? ¿Podemos imitar lo que ustedes hacen? Yo creo que eso es lo que tendríamos que hacer, mirar más al Vaticano, pero a la hora de ver sus políticas de inmigración. Es que la diferencia entre política y religión, y yo aunque he opinado, solo he opinado de lo poco que sé, no de vaticanismo ni de la elección del Papa. La diferencia entre política y religión, por ejemplo, es que la religión, o sea, el cristianismo lo que nos dice es que tenemos que amar al prójimo, y le amamos. Es decir, pero... no a todos. Bueno, bien, pero porque ni tú ni yo
somos perfectos. ¿Tú amas a Pedro Sánchez? A ver, No, sí, vale. no, Pues no entonces ya está, no puedo, Entonces, no puedo. por eso he dicho Pero lo que he no intentado te- fuerte durante unos segundos. Pero quiero decir que cuando, por ejemplo, cuando el Papa Juan Pablo II fue a ver a la cárcel a Ali Akka, buscó... Para nuestros oyentes que tengan Sí. menos años, Ali Agca fue el turco que intentó asesinar a Juan Pablo II. Claro, y Juan Pablo II fue a verlo a la cárcel y habló con él y le abrazó y le perdonó, ya le había perdonado probablemente desde el primer momento, pero ni se le ocurrió por un segundo decir, señores, suelten a este hombre que se ha arrepentido. No. Es decir, hay que amar hay que compadecer, hay que amar a cualquier persona, al inmigrante. Claro, el inmigrante es una persona normal y corriente. Al inmigrante, normal y corriente como nosotros. Al inmigrante ilegal también, pero amar a las personas, respetarlas, quererlas, cuidar, no significa incentivar una situación como la inmigración ilegal que es mala para nosotros. Para ellos, porque fomenta la trata y el tráfico ilegal y la explotación para la política. La opción por los pobres, ojo, yo que decía que no iba a decir nada, la opción preferencial por los pobres es un elemento fundamental de la Iglesia, no de un papa u otro. No es un tema de inmigrantes o no inmigrantes. Claro. O sea, yo estoy hablando de delincuentes, ya sean inmigrantes o sean bueno, nacionales. sí, Es sí, decir, por supuesto. Yo, por ejemplo, y lo reconozco, a lo mejor pues tengo que ir un poco más o practicar un poco más. Pero yo, por ejemplo, amar a los sinvergüenzas de Hamas que entraron ahí a Israel y hicieron las barbaridades que hicieron, me cuesta. Entonces yo probablemente pues necesité un poquito más de retiros espirituales para llegar a eso, pero es que me costaría, es que no quiero, ¿sabes? Pero bueno, posiblemente esté equivocado, pero no quiero amar a esa gente, a esos prójimos. Bueno, yo simplemente un par de comentarios sobre el Papa, uno de orden lingüístico y otro de orden friki. El lingüístico se dice León XIV, no León XIV, ni tampoco Sánchez León XIV, no, se dice León XIV. Los números con los que se designa al Papa, hasta el 10 se dicen como ordinales, León I, León II, etcétera. León X se puede decir León X o León X, pero a partir del 10 es León XI, León XII, León XIII, no es como en latín donde se sigue usando el ordinal. Es el comentario lingüístico. Segundo. ¿Sabes contar? Porque yo diría León uno, León otro, León otro. Y segundo, el comentario friki. Ayer, lo siento, pero vi un chiste absolutamente friki para matemáticos en Twitter, que es que tiene sentido solo en inglés, pero se lo traduzco. Decía en inglés: "This Pope is a mathematician." Este papa es un matemático, ha estudiado, es un licenciado en matemáticas. He not only knows the meaning of sin, but also the meaning of cos. Es decir, en inglés se juega con el doble significado de sin, que significa pecado, y también seno, y dice, no solo sabe lo que es un seno, sino también un coseno. Perdónenme el chiste, pero es que me hizo gracia por lo friki. Había una fórmula matemática, cuando nos enseñaron trigonometría, había una fórmula que era, ¿cómo era? Seno de Pepi igual a teta subave, que dicho deprisa sonaba un poco raro. Bueno, no se me ponga usted infantil. Sí, lo siento, pero es que aprendimos trigonometría siendo unos niños. Oye, que yo soy económetro. Bueno, yo ya lo he comentado en las noticias. Yo veo que de cara a tratar de pronosticar cómo va a ser este Papa, pues posiblemente todos los pronósticos sean aventurados y este Papa será lo que Dios le dé a entender, y nunca mejor dicho. Pero me han parecido muy significativos los dos primeros mensajes que ha lanzado. Primero, nombre. Siempre eso tiene una intención. Cuando Juan Pablo II es elegido, se llama Juan Pablo II precisamente para lanzar el mensaje de mi papado va a ser una continuidad, una continuación del de Juan Pablo I. Es un mensaje deliberado. Cuando ahora él toma el nombre de León XIV y no Francisco II, por ejemplo, pues está lanzando el mensaje de que él quiere parecerse
a León XIII, que fue un extraordinario papa en unos tiempos enormemente conflictivos, ¿no? Y bueno, pues eso me parece un mensaje potente. Pero el segundo, el mensaje simbólico, el que saliera con la muceta y con el resto de ornamentos con los que el Papa suele vestir, en vez de salir como salió Francisco, que salió sencillamente vestido, pues lanza un mensaje también enormemente importante. Yo no voy a hacer gestos que alguien podría haber tildado de populistas hasta cierto punto. No, yo soy el Papa, salgo vestido de Papa. Es importante mantener los símbolos, mantener las formas, no solamente los principios, porque las formas a veces simbolizan esos principios y los comunican, ¿no? Bueno, yo creo que podemos estar ante un buen Papa. Y una cosa, por ejemplo, una de las cosas que se han dicho, qué bien el Papa, porque ha corregido, ha regañado, salía hoy en la prensa, a J. de Vance. Vance, como muchos de ustedes saben, se convirtió al catolicismo hace muy pocos años y además él lo explicó en un precioso artículo. Claro, basa esa regañina teórica y lo que hace el entonces obispo de Chicago, maravillosa ciudad por muchísimos motivos y sobre todo porque mi hijo vive allí, no le regañó, es que Vance, que es un líder político, dijo algo así como que había que amar primero a los norteamericanos y después a los demás. Y entonces el Papa le corrigió y le dijo, no, Jesucristo no clasifica el orden de los amores. ¿Qué estaba haciendo? ¿Un comentario político? No, un comentario pastoral. Un líder político hace una declaración con contenido, digamos, doctrinal, religioso, o que se puede confundir con tal, y lo precisa. Es decir, estaba cumpliendo su labor. Yo no sé qué tal va a ser el Papa, no sé, etcétera, pero el Papa no es un líder político, aunque pueda tener implicaciones políticas. Es un pastor y desde luego, yo lo que he visto es un pastor en San Pedro. Perdona, Marcos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después, ahora a las 9, pues vamos a entrar a saco con la manifestación de mañana, con la concentración de mañana. Ya saben ustedes que mañana a las 12, sábado 10 de mayo a las 12 en la Plaza de Colón, pues hay una concentración para pedir que por favor, que alguien ya acabe con esta agonía política del prisionero de la Moncloa, porque es un prisionero, no puede salir de la Moncloa a ninguna parte, porque yo creo que en estos momentos debe de ser la figura más odiada por los españoles, pues de todo tipo y condición, ¿no? Bueno, vamos a hacer pausa publicitaria y entramos a hablar de esa concentración de mañana, aprovechando que tenemos aquí a una voz autorizada que a lo mejor nos da alguna pista de cómo va a ser la concentración y esas cosas. 9 en punto de la mañana, 8 en punto en las Islas Canarias. Y seguimos aquí en nuestra tertulia de lujo en Mañanas en Libertad. Mañana, sábado 10 de mayo a las 12 de la mañana, hay concentración en la Plaza de Colón, pues convocada por la sociedad civil y a la que se han sumado tanto Vox como el Partido Popular. Bueno, básicamente se trata de exigir en la calle que se vaya ya de una vez el inquilino de la Moncloa, el ocupa de la Moncloa, un señor que por supuesto gobierna legalmente, ahora que ha perdido la legitimidad para gobernar hace muchísimo tiempo, desde el mismo momento en que nos perdió a los españoles el respeto y transformó su legislatura en la apoteosis de la mentira. Don Marcos de Quinto, ¿cómo va a ser ese acto mañana? Porque usted tiene información privilegiada, vamos. Sí, bueno, este acto lo ha convocado la Plataforma por la España Constitucional, que es una plataforma que aglutina a 129 asociaciones civiles. Yo estoy en la gestora de esa plataforma, en representación de mi asociación, de Pie en Pared, y bueno, a las 12 en la Plaza de Colón pues vamos a tener esa concentración. Sí quería indicar que hace exactamente un poco más de 6 años que se celebró también en la Plaza de Colón una manifestación espectacular,
esa manifestación que entonces fue promovida por Ciudadanos y que juntó en la Plaza de Colón pues una multitud. Yo creo que ha sido la manifestación más grande que se ha producido en este siglo en España, y juntó a los representantes de los tres partidos entonces importantes de la oposición, que eran pues el PP, Ciudadanos y Vox. No hablaron ninguno de sus líderes, sino los que hablaron en ese momento fueron solamente tres periodistas, que fue Carlos Cuesta, fue Albert Castillón y María Claver, y que leyeron simplemente un manifiesto. Esa concentración fue absolutamente un éxito. Y digo un éxito porque se hizo cuando, es que ahora parece ridículo, dices, oye, pero qué motivo tan pequeño, pero era cuando Sánchez estaba en negociaciones con Quim Torra, nos había ocultado a los españoles un papelito que tenía en el bolsillo, y era cuando todo aquel tema famoso del relator. Pues esa manifestación consiguió que Sánchez diera marcha atrás y desmontara toda esa operación. Por lo cual, gente que dice que a veces no sirven de nada estas concentraciones, estas manifestaciones, pues bueno, vamos de nuevo a reunirnos en Colón. Porque, desgraciadamente, aunque aquella manifestación significó una grandísima victoria frente al sanchismo, pues la propaganda, el equipo de propaganda del PSOE, pues se dedicó a eso del trifachito, etcétera, y consiguió que gente que había estado participando en esa victoria pues se sintiera, en vez de orgulloso, avergonzado. Y bueno, dices, pero ¿por qué hay que sentirse avergonzado de una manifestación, primero, que escenificó la unidad, y por otro lado, que supuso una victoria? Es como que los españoles nos sintiéramos avergonzados, pues yo qué sé, de las Navas de Tolosa, o de Lepanto, o de Bailén, y sería absolutamente ridículo. Luego, quitando los complejos a aquellos que los tengan, pues vamos a estar de nuevo en Colón, pues para tratar de nuevo de tener otra victoria. Respecto a cuál va a ser un poco la escaleta de esa reunión, pues bueno, va a hacer un poco de maestro de ceremonias Ignacio Trillo, que es una persona dedicada a la fontanería de este tipo de operaciones y de manifestaciones. Es un empresario y al mismo tiempo pues un activista por la libertad y por la democracia. Posteriormente yo tendré una pequeña intervención. También intervendrá a continuación Mario Noya, bien conocido de este programa. Tenemos el privilegio de que una persona muy querida en Madrid, que expolítica de alguna manera, pero que está absolutamente pues involucrada en lo que nos acontece todos los días, que es Esperanza Aguirre, pues hablará allí también. Vamos a tener a Andrea Llopart de Sacabat, y Alejo Vidal Cuadras será quien cierre con su última intervención. A partir de ahí subirá al escenario la gestora de la Plataforma por la España Constitucional, y Fernando Capello leerá el manifiesto. Y bueno, esto será más o menos lo que es esa escaleta. Yo sí quería señalar que desde hace ya mucho tiempo nosotros en la plataforma hemos estado recibiendo, y también ha sucedido aquí en tertulias, que siempre mucha gente está diciendo, pero ¿cuándo va a hacer algo la sociedad civil? ¿Cuándo nos convoca? ¿Cuándo se sale a la calle? Porque motivos para salir a la calle ha habido muchísimos. Simplemente decir que esto no es nada sencillo. Llevamos desde finales de enero tratando de encontrar una fecha, tratando de conciliar cuál sería el lugar y la fecha concreta, ideal. Y bueno, tenéis que entender que se nos llena absolutamente de zancadillas y palos en las ruedas sobre cualquier tipo de actividad de este tipo para hacer una macro manifestación. Mira, os diré que hay que reservar justo con 30 días de antelación, no con 32, no con 31, sino con 30 días, y tampoco no con 28 ni con 29, sino tienen que ser 30. En 30 tienes, aparte, que poner el eslogan que va a tener esa manifestación. Entonces, lógicamente, con este Partido Socialista, que cada día tiene un escándalo, es muy complicado coger un eslogan, porque te puedes encontrar que te ha cambiado absolutamente el terreno de juego. Nosotros, cuando reservamos hace casi ya 30 días, pues bueno, pusimos por la dignidad de España,
Sánchez dimisión, elecciones ya. Pero lógicamente no sabemos ni que va a haber un apagón, ni que iba a haber 12 muertos como consecuencia de ese apagón, etcétera. Pero bueno, tienes que trabajar de esta manera, e incluso cuando tienes hecha ya la reserva, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid tienen derecho a levantártela si, por ejemplo, quisieran poner una feria de artesanía en ese momento, en ese lugar. Ellos no tienen que respetar ese tema. Luego es una especie de encaje de bolillos. No, algunos de nosotros nos han salido muchas canas de este encuentro, pero afortunadamente pues contamos con el respaldo, porque de nuevo digo, esto es una manifestación, una concentración que convoca a la sociedad civil, pero se agradece, por supuesto, mucho que los partidos se sumen en su apoyo. Desde el primer momento nosotros hemos desde el primer momento contactado con todos los partidos de la oposición. Tuvimos Vox desde el primer momento prometió su apoyo. Estuvimos con Ignacio Garriga y de hecho él ha hecho declaraciones públicas tanto en sus redes sociales como cuando le han colocado un micrófono apoyando el que la gente venga. Nos ha costado un poquito más que el Partido Popular siempre está un poco dubitativo pero finalmente, y yo quiero apreciar realmente, por ejemplo, que Miguel Tellado ayer colocó en sus propias redes la convocatoria, sumándose a esa convocatoria, y además espero que él con su presencia esté, pero bueno, ojalá cunda en las filas de su partido pues el ejemplo que lo que ha hecho Miguel Tellado. Bueno, quien convoca es la sociedad civil, dice don Marcos de Quinto, refiriéndose al hecho de que es la Plataforma por la España Constitucional quien convoca, que está formada por 129 asociaciones donde están pues todos los sospechosos habituales, ¿no? ¿Quiénes forman, por ejemplo, la plataforma? No va a enumerar usted los 129, pedimos disculpas a los que no sean enumerados, pero es que es imposible, ¿no? Simplemente por poner algún ejemplo. Son muchísimos, tenemos unos gráficos con los logos y tal, pero tenemos, por ejemplo, asociaciones como puede ser NEOS, está ahí María San Gil, Jaime Mayor Oreja, está Foro Libertad y Alternativa, está Bien Pared, están muchísimas, está Sociedad Civil Catalana, Sociedad Civil Navarra, está Xacabat, una infinidad de gente que tiene muchísimo mérito. Todos son asociaciones que, a diferencia de estas entes de los comegambas, porque UGT en los últimos 4 años se ha embolsado 202 millones del gobierno y Comisiones Obreras 170 y tantos millones, pues estos son asociaciones que tienen presupuestos absolutamente escuálidos, que no reciben ningún tipo de ayuda gubernamental, por lo cual tienen que cargar sobre sus espaldas pues todo el coste de escenarios, plasmas, megafonía y seguridad y todos los costes asociados con estas manifestaciones. En este sentido, pues siempre nos cuesta un poquito cerrar el presupuesto, y pediríamos a algunas empresas que por favor, si quieren arrimar el hombro, en los carteles que estamos publicitando en redes sociales viene un número de cuenta al cual se agradecería que pudieran hacer algún ingreso para ayudarnos a sufragar los gastos de esta concentración. Yo el otro día comentaba un ejemplo que me parece admirable, que nos llega de fuera de España, que es J.K. Rowling. El Tribunal Supremo del Reino Unido pues ha decretado, en la línea de lo que Trump ya decretó como decreto presidencial, que solo hay 2 sexos, hombre y mujer. Eso es posible gracias a que hubo una demanda de 3 mujeres escocesas contra las leyes británicas que metían todo el tema trans y los delirios de la ideología de género. ¿Y quién financió esa demanda? J.K. Rowling, con su dinero, con esa inmensa cantidad de dinero que ha ganado merecidamente como autora de la saga Harry Potter. Pues ella dijo que no iba a consentir que se borrara a las mujeres y por tanto financió esa demanda y ha ganado, ¿no? Hay mucha gente que tiene pasta, hay mucha gente que, bueno, pues merecidamente la ha ganado con su esfuerzo personal. Tíos, que tenéis que poner un poco de esa pasta para ayudar a las buenas causas, entre otras a vuestra patria, que se le están cargando toda una panda de desgarramantas
que se dedican a repartir el dinero público entre sus amigos, mientras que los que les plantan cara pues tienen que andar haciendo encaje de bolillos. Entonces, a ver, queridos empresarios, querida gente que haya ganado dinero a paletadas, ¿qué tal si ponéis una parte? Hombre, tomad ejemplo de J.K. Rowling. Además, sus clientes son exactamente los que van a estar en estos momentos en las calles. A veces las empresas están dando dinero al poder, que realmente a veces no lo necesita, y sin embargo para estos movimientos sí se necesitan. Hay una cosa importante, porque a veces la gente dice ¿y para qué vamos a ir? ¿Qué se gana asistiendo a estas concentraciones? Digo, bueno, en primer lugar, yo digo la primera razón y la más evidente es que posiblemente Pedro Sánchez lo que quisiera es que la gente se quedara en sus casas. Luego ya es razón suficiente el no hacer lo que a Pedro Sánchez le apetecería o preferiría, pues yo creo que eso ya es una razón en sí misma. Pero luego, por otro lado, yo creo que hay gente en estos momentos que se está jugando el tipo, hay gente que está combatiendo a esta banda de mafiosos en la más absoluta soledad, y me estoy refiriendo pues a gente de la UCO, me estoy refiriendo a jueces, gente que realmente está haciendo un sacrificio tremendo, y yo creo que una manifestación multitudinaria en estos momentos apoyando a esta gente, haciendo que no se sientan tan solos, que de alguna manera perciban que la sociedad está con ellos, que la sociedad también sale, que es lo único que podemos hacer, poder salir ahí y darles ese apoyo, pues yo creo que es muy importante. Y además, alguna de esa gente va a estar mañana. Yo, desde luego, quiero dar las gracias a los que estáis promoviendo esto, porque lo hacéis sin el más mínimo interés personal y es absolutamente imprescindible. Yo estaré allí, desde luego. Quiero citar también, es decir, hay gente que está dando la cara desde su obligación, digamos, legal, como puede ser la UCO, ¿verdad?, pero que están siendo acosados y zancadilleados, y desde su obligación moral, porque la gente de Sacabát, entre otra mucha, pero esa gente a la que yo le tengo mucho cariño, como decía una amiga mía, una periodista amiga mía, no sé qué tienen los de Sacabát, que todos son muy guapos. Yo digo que no, sí, son muy guapos porque son muy buenos. O sea, en fin, ustedes me entienden. Muchas gracias a todos, y hay que estar allí. O sea, los que no hacemos tanto, los que no estamos en primera línea, los que no damos todo nuestro tiempo, nuestro dinero, etcétera, para hacer algo que es suprapolítico, porque no estamos haciendo un acto, perdón, no estamos asistiendo a un acto a favor de un partido, de otro, por unas ideas políticas. No. En este momento hay una situación en España que llamémosla suprapolítica. Hay una banda, yo me resisto a llamarle de otra manera, de personas que están saqueando literalmente a los españoles, al Estado, troceando, pactando con criminales internos, como los que dan un golpe de Estado o asesinan, están pactando con terroristas y criminales, y están pactando con fuerzas externas, con países e intereses externos, desde China hasta Marruecos, pasando por muchos otros lugares, en perjuicio de España. Todo esto no tiene nada que ver con ser socialista, con ser liberal, con ser conservador, tiene que ver con querer preservar la libertad que nos están robando, la prosperidad que nos están robando y la nación que nos están robando. Esos son los refugios de los que menos tienen. Sí, yo creo que a veces algunos políticos piensan que la sociedad civil solo tiene derecho a hablar cada 4 años y en las urnas. Y eso es absolutamente falso. Yo creo que la sociedad civil tiene la responsabilidad de hablar saliendo a la calle cada vez que vea que el país está en peligro. Y en esta situación vemos al país que está en peligro. Nos están robando. Y digo que nos están robando porque jamás en la historia de este país se ha llegado al nivel de impuestos, de recaudación que en estos momentos hay. Luego dices, oye, pues este nivel de recaudación no ha existido antes. Pero es que además de ese nivel de recaudación, jamás hemos tenido las ayudas de fondos europeos que hemos tenido en estos últimos años. Son como 7 planes Marshall, de los que no tuvimos. Luego dices, oye, pues con esa recaudación y con ese dinero, por lo menos lo que haremos será reducir la deuda. Pues no es suficiente todo ese dinero que han arramblado, sino que además, pues, aumentan la deuda pública. Y dices, pero entonces, ¿dónde está el dinero que tampoco luce? ¿Dónde está? Le preguntaré a Jessica esta tarde. Pero yo, es que incluso pagando miles de Jessicas todavía les debería de sobrar dinero, porque no se ve en obra civil, no se ven canalizaciones que han hecho,
¿dónde lo han gastado? Y yo no sé, creo podríamos ir a hacer un viaje a la República Dominicana Sí, y meditamos de dónde pueden haber. Pablo Cabronero que nos diga, bueno, porque yo creo que la ECID tiene mucho que decir de por dónde se está escapando todo ese dinero. Pero no solamente nos están robando, nos están destruyendo en estos momentos nuestras instituciones, nuestra democracia, y lo están haciendo, oye, pues con el objetivo de cambiar el régimen del 78 y hacerse a su medida un régimen que les permita la impunidad para seguir haciendo lo anterior, para seguir robando. Y ya por último... me gustaría... Perdón. Ya por último, la tercera cosa, que es parte de la estrategia, es enfrentar a los españoles, porque así nos distraemos con otras cosas, con el pasado y tal, y de esta manera nos olvidamos de ver que nos están robando y de que nos están cambiando las instituciones. Yo creo que es una estrategia relativamente sencilla, la que está teniendo esta gente, y lógicamente hay que rebelarse porque es que nos van a robar el país. Recordando lo que decía el bando de los alcaldes de Móstoles, que eran 2 alcaides, no uno solo, somos españoles y es preciso que muramos por la patria y por el rey. Pero es que además, si se dan cuenta, yo creo que en lo que ha pasado estos días en respecto a este teatro que ha montado Pedro Sánchez y sus cómplices respecto al apagón, hay cosas tremendas, ¿no? Una de ellas, entre otras muchas, desde luego, es que el presidente del gobierno haya podido decir a los responsables de los servicios secretos españoles del CNI: buscad cualquier cosa, ¿no? Buscad cualquier cosa contra cualquiera. Eso es lo que están haciendo. Pero lo segundo es la evidencia de que el poder político, que está robando, no solo está robando, sino que está destruyendo ya las bases de nuestra prosperidad, llegando incluso a forzar decisiones que deberían ser técnicas, que deberían ser solo de conveniencia política, como quiero poder anunciar que en algún determinado momento España está emitiendo o produciendo solo energía renovable, etc. Es decir, estas locuras no es la palabra, ¿no? Estos delirios del gran César, que de repente dice, quiero esto, entonces se provoca un apagón porque ya el sistema no funciona. Entonces el sistema se hunde. Había una novela muy famosa de Ayn Rand, el Atlas Shrugged, ¿no? Y entonces no destripo nada, pero una de las escenas finales de esa novela es que ya la sociedad se está colapsando precisamente por cosas como esta, y entonces mientras determinadas personas van en avión, vuelan sobre la ciudad de Nueva York y contemplan cómo se apaga todo absolutamente. Esta novela fue escrita en el año 57 y se consideró una premonición de lo que luego ocurrió realmente, que fue el gran apagón de Nueva York. Pedro Sánchez, lo que representa Pedro Sánchez, está destruyendo el funcionamiento de la sociedad, tanto de los servicios públicos como de los servicios privados, porque está ahogando a la sociedad, además de robar las instituciones, la libertad y la nación. Yo soy bastante optimista a partir de la intervención que tuvo el otro día en el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez. A mí me llenó de esperanza esa intervención, porque yo creo que denotaba que Pedro Sánchez ya es un boxeador noqueado, que va dando tumbos por el ring, que en un momento determinado va a caer en la lona, que ha perdido la cabeza. Eso de los 5 muertos, que no son 5, que son 12, pero hay casi como riéndose, hablando de los 8.000 del cambio climático. Mentira. O sea, unas locuras y unas cosas, por supuesto lo del uranio y tal, que es una persona absolutamente machacada, es una persona que ya está fuera de sí, que no tiene la mínima inteligencia para mantener una compostura, y yo creo que mucha gente a su alrededor tiene que estar percibiendo esto. Yo creo que la película es la del búnker, ¿no? Donde Hitler en los últimos días está moviendo divisiones imaginarias sobre el mapa, que no existen y tal. Yo le estoy viendo que llega ese momento del delirio, por lo cual digo que me da bastante optimismo ver la situación en la que este hombre está. Desde el punto de vista personal, yo no sé dónde está su mujer, probablemente lleve ya tiempo en República Dominicana y no sé si está ahí cambiando la nacionalidad, porque el día que la tenga que llamar aquí el juez, yo no sé no sé todavía por qué no le han retirado el pasaporte. Eso es una cosa que no me explico, pero bueno, siempre hay que alabar la prudencia de los jueces. Pero es una situación donde está cayendo el sanchismo, y lo
bueno de estas situaciones es que si la gente a su alrededor lo percibe, que empiece a haber gargantas profundas, que empiece a haber gente que se separe y que empiece a haber gente ratas huyendo del barco, como... Porque lógicamente hay gente ahí que no tiene más remedio que amarrarse con este hombre, porque no tienen ni oficio de beneficio, y no me estoy refiriendo exclusivamente a Pachi López, al despreciable Pachi López, sino otra gente que, sin embargo, si tiene a lo mejor una carrera, si tienen una profesión o son funcionarios de determinado nivel, que en un momento determinado digan, oiga, si este hombre se ha vuelto loco o este hombre pues va a salir fuera de aquí en 6 meses, en un año o en año y medio, oiga, que yo tengo vida por delante y yo no puedo... Con respecto a lo que usted dice, hay un ejemplo histórico precioso, que es los romanos, en sus galeras, a quien ponían a remar no era a soldados, era a criminales, a prisioneros, a los que condenaban a galeras. Y dices, hombre, ¿cómo van a confiar la galera en mitad de una batalla a criminales que podrían coger y desertar en un momento? Hombre, pues porque lo que hacían era amarrar con cadenas a los remeros al barco, de tal forma que esos criminales que odiaban a los que los tienen ahí, pero dicen, es que como se hunda la galera, yo me voy al fondo. Entonces, claro, eran los primeros interesados en que la cosa siguiera remando. Todos esos que usted hace referencia alrededor de Pedro Sánchez, que no tienen oficio ni beneficio, ni dónde caerse muertos, pues son los criminales de la galera que están amarrados al barco y que se hundirán con el barco si el barco se hunde. Pero claro, todos los oficiales, todos los soldados, todos los legionarios y tal, que no están amarrados, dicen, claro, ¿cómo? Que esto se va a pique por este imbécil. Vamos, salgo de aquí huyendo. Jueces y tal, y hay gente que ya empieza un poco como... Lo que pasa es que el boxeador, Marcos, el boxeador sonado, lleva navaja, que no se puede llevar navaja, y el árbitro del combate trabaja para él. Totalmente. Con lo cual hay que intervenir en ese combate y hay que detener a un boxeador sonado que lleva navaja. Sí, totalmente. Pero eso es un tema que la oposición tiene que tener muy presente. Es decir, cuando tú estás jugando un partido de fútbol y el equipo de enfrente, en vez de jugar con 11, juega con 22, hace todas las trampas posibles, agarra el balón con la mano, pues oye, tú no puedes estar quejándote todo el rato enseñando el reglamento. Tú lo que tienes que hacer es decir, oye, a tomar por viento, me llevo el balón y me voy del campo de fútbol en estos momentos. Es decir, no, yo ya no juego a esto, pero tratar de pretender que sigues jugando a esto, yo creo que lo único que hace es blanquear al sinvergüenza y al navajero. Repetir, por favor. ¿Sabe usted cuando me di yo cuenta de que estaba sonado? Tras lo de Paiporta, con ese espectáculo bochornoso, huyendo como un cobarde, dejando ahí al rey Amazon, que ahí siguieron con los vecinos, y por cierto se acabaron los problemas, porque el odio y la ira era contra Pedro Sánchez. Cuando después de eso coge y sale, comparece y dice, yo estoy bien. Y yo en ese momento dije, ha perdido ya el contacto con la realidad. Pues nos estaba diciendo, las hordas fascistas no han logrado abrirme la cabeza, era lo que quería decir, ¿no? Como si a alguien en este país le importara que las hordas fascistas le abran la cabeza. Pero todo es tan burdo, porque primero eso tenían que ser hordas fascistas. Luego lo del ciberataque. Yo el otro día me preguntaba, cuando este hombre sigue manteniendo todavía lo del ciberataque y tal, digo, pongamos que sí, que era un ciberataque, perfecto. Entonces, si era un ciberataque, lógicamente, cuando tú recibes un ciberataque de esta dimensión que te deja a oscuras y sin electricidad y sin comunicaciones a un país, probablemente cabría alguna mínima posibilidad de que luego viniera, a lo mejor, imagínate, pues un ataque aéreo. Luego, si era ciberataque, dieron instrucciones a la Junta de Jefes de Estado Mayor, se reunieron, nuestros F-18 empezaron a salir de las bases en estos momentos para proteger el espacio aéreo, porque si eso fuera así, yo diría, vale, perfecto, realmente estaban pensando que podría ser un ciberataque, porque inmediatamente se pusieron en alarma todas nuestras bases de aviación, los F-18 y los Typhoon que tenemos de Eurofighters estarían dando vueltas alrededor del espacio aéreo español para prevenir cualquier eventualidad. Pero qué narices, o sea, todo esto es una mentira. Lo grave es que el votante y simpatizante del Partido Socialista sabe perfectamente que su líder miente, sabe perfectamente que lo que está buscando es destrozar al enemigo, pero la polarización y el maniqueísmo que se ha instalado en la vida política hace que el votante del Partido Socialista le parezca bien. A algún votante del Partido Socialista. Al que sigue votando al Partido Socialista le parezca bien, cosa que ya ocurría con personas que votaban a partidos criminales. Es decir, personas que votaban
a Batasuna y sus derivados, es decir, a ETA, personas que votaban a partidos que daban golpes de Estado, personas que votaban a partidos que expresamente querían la destrucción del régimen constitucional y de la nación española. Pero ahora el votante del Partido Socialista le han pervertido también. Sí, han generado odio Sí. en la oposición, y entonces ese odio pues prevalece sobre Claro. el sentido común. Claro. Y bueno, pero ellos son los generadores de odio, Sí. porque si no, no se explica. Es decir, que la gente quiere echar a Sánchez de la Moncloa es simplemente una conclusión racional y de sentido común, pero que la gente lo quiera mantener ahí es simplemente que son gente sectaria y que está alimentada del odio, porque no quieren que otro sustituya a este dictador. Pero bueno. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de sorpresas. Hay gente que de repente dice: Dios mío, en este bar se bebe. Pausa publicitaria y se lo contamos. Algunos llevamos diciendo que China está haciéndose poco a poco con el control del comercio mundial, pues llevamos diciéndolo mucho tiempo. Vamos, yo lo tengo escrito en un libro mío que salió hace ya 3 añitos, La dictadura infinita. Donde don Marcos V ha comprado 2 ejemplares, no solo uno, sino 2, porque el primero se lo comió el perro. Cierto. No, lo devoró. Son lecturas que devora el perro. Sí. Un mastín leones grande. Bueno, el caso es que de repente, pues en las últimas semanas hemos sabido que la Unión Europea, después de estar 3 años financiándole el esfuerzo militar a Putin, comprándole gas a cascoporro y todo tipo de hidrocarburos, ahora están poniendo en marcha, están discutiendo un plan para dejar de comprar a Putin, por fin, hidrocarburos. Y ayer, pues conocíamos que la Unión Europea acaba de sacar un informe sobre seguridad donde dice que está muy preocupada porque China se ha introducido en 32 puertos europeos. Y dices, o sea, ha tenido que llegar Trump a la Casa Blanca para que os pongáis las pilas. Porque evidentemente no me creo que ninguno de ellos supiera que estaban comprándole a Putin hidrocarburos y que China estaba comprando todos los puertos de Europa, ¿no? Al final, pues resulta que dice que dice Trump, que el enemigo es China. Y entonces al final pues la Unión Europea coge y se pone las pilas. Es que es increíble lo que está pasando en Occidente desde hace tanto tiempo. Sí, es curioso porque todavía no está suficientemente madura la situación como para poder elogiar la política de Trump sin que te tilden de cualquier cosa, ¿no? Sin que te insulten por la calle, etcétera, ¿no? Ya lo hago, oiga. Sí, pero bueno, pero y cuando me dicen, sido... es que usted admira a Trump, digo, no, yo le amo. Ya, pero yo siempre he observado su insensatez y además muy de cerca, incluso me he unido a ella, pero lo que quiero decir es que efectivamente ha tenido que llegar Trump y ha tenido que ser insultado para que de repente haya gente que diga hay que conseguir la paz en Ucrania. Hay que conseguir la paz. Ha tenido que llegar Trump para que haya gente que se dé cuenta de que España, por ejemplo, antes del gobierno de Sánchez le compraba gas natural a Rusia aproximadamente un 7-8% de las compras totales de gas natural, y ahora le compra en torno a un 22-23% a Rusia. Ha tenido que llegar gente para que se dé cuenta de que el problema es China. Problema que considera la administración norteamericana como el principal problema geoestratégico de la administración norteamericana desde hace décadas. Pero ahora los dirigentes de Estados Unidos básicamente no están comprados por China. Los dirigentes españoles no solo están comprados por China, sino que ya hacen tours pagados, tours por China, con políticos del bloque del Frente Popular pagados por la fundación que dirige nuestro querido y amado Zapatero, ¿no? Claro. Sí, yo creo que está más que demostrado que la Unión Europea es un ente sin personalidad, manipulable y, lo que es aún peor, comprable. Porque vemos en el Parlamento Europeo cada vez más que hay europarlamentarios que reciben dinero, etcétera, para adoptar determinadas posiciones. Entonces, en tanto la Unión Europea sea eso, un ente sin personalidad, manipulable o comprable, pues prefiero 1000 veces que la lidere Trump
a que la lideren los chinos o Huawei o lo que sea. Entonces, oye, bienvenido sea. Y en tanto no reinventemos esta Unión Europea para tener posiciones propias y posiciones para defender, pues muchísimo mejor que en estos momentos la pastoree Vance y Trump. Eso a mí me da muchísima más garantía y mayor tranquilidad. Recuerdan, en fin, el clásico consejo que le da Vito Corleone a su hijo. Recuerda que quien proponga una reunión con el adversario, ese es el traidor. Recuérdalo, Michael. Cuando Trump ha dicho y ha hecho lo que ha hecho, el que inmediatamente ha propuesto aliarse con China, ese es el traidor. Esos son los traidores. Pedro Sánchez y los líderes también de la Unión Europea que han propuesto una alianza estratégica con la China comunista. Sí, yo no sé si el traidor es Sánchez, porque Sánchez no es traidor desde el punto de vista de que él está absolutamente señalado desde el inicio. Es el único presidente de la Unión Europea que gobierna con los comunistas, partido, por cierto, que está prohibido en Alemania. Es el único de los jefes de gobierno de Europa que está miembro de número del Grupo de Puebla, del Club de los Dictadores. Es el único que ha reconocido el gobierno terrorista de Hamás en Palestina, junto con el presidente de Irlanda. Entonces, él no es traidor en el sentido de que él ya directamente es un outsider, eso es nada para Estados Unidos. Yo vería un poquito más de traidor a Macron, que es el que siempre está tratando de estar ahí cerca de ellos, y luego posteriormente vemos lo que ha hecho con el representante del terrorismo sirio, ¿no?, que le ha recibido ahora ahí. Ese sí que me parece, además que no representa a nadie. Claro. Porque porque ni siquiera ha ganado las elecciones. Pero es un Niceto Alcalá Zamora cualquiera, porque también tampoco tenía partido. Esto es curioso porque la polarización de la vida política, y algo que han conseguido muy fácilmente, que es que de repente la gente aquí en España odia a Trump, está preocupada por Trump. Ayer escuchaba a un locutor de radio decir, claro, uno de los retos a los que se enfrenta el nuevo Papa será Trump. Trump es el desafío del nuevo Papa. Y yo digo, hemos perdido el Oremus. Quiero decir... No son los cristianos asesinados en Nigeria, claro, no son las iglesias cerradas y los religiosos encarcelados en Nicaragua, no son los cristianos perseguidos en China, sino que es Trump. Y no es la profanación del Valle de los Caídos. No es la profanación. Claro, pero a lo que me refería es que una de las cosas que ha conseguido, secundarias por supuesto, esa polarización, es que determinadas mentes bien pensantes de repente han contemplado a Macron como un líder un posible líder admirable, como quien lidere la Unión Europea ante el malvado Trump. Oiga, vamos a ver, a usted me parece muy bien que le guste, que no le guste las políticas que está intentando desarrollar Trump en el supuesto caso de que usted o yo las entendamos. Pero dicho esto, nosotros somos aliados de los Estados Unidos de América. O sea, el mundo occidental está formado todavía por la Unión Europea y por los Estados Unidos de América, entre otros países. Y nuestros adversarios son los que quieren acabar con la libertad, la democracia y con nuestras naciones. Y esos adversarios, entre ellos, los más importantes, es el comunismo representado por China. Eso es así. Entonces, cualquier equidistancia es criminal. Sí, yo le recomendaría a la gente, cuando viene todo este tema de Trump y de lo malo que es y todo eso, que la gente considere tres planos distintos. Uno, los objetivos de Trump. Y yo creo que cuando se habla de los objetivos de Trump, son objetivos que vienen bien absolutamente al mundo occidental y que nadie debería de discutir. La siguiente cosa es la estrategia que Trump adopta para llegar a esos objetivos, que a veces es una estrategia muy fuerte, de apuestas muy fuerte. Vale, ahí yo entiendo que alguna gente pueda decir, oye, pues me parece bien o me parece mal, pero desde el punto de vista de la eficacia están demostrando que sus estrategias, aunque sean fuertes, son eficaces. Y la tercer plano es si Trump te cae bien o mal. Y entonces, oye, pues si te cae porque no te gusta su cara, porque no te gusta que tiene el pelo naranja, porque no te gusta cómo responde o no te gusta cómo camina, entonces yo eso sí lo entiendo. Entonces le digo a la gente, oye, si te invita Trump a una cerveza, pues no vayas, ¿sabes? Vete a tomártela con Trudeau o vete a tomártela con Macron, pero no con Trump. Pero separa esa parte de la personalidad que no te gusta de las otras cosas. Y el único que pasa es que mucha gente y mucho tertuliano, muy superficial, por cierto, se queda en este plano y entonces ya hace una enmienda a la totalidad a los objetivos, a las estrategias y a lo que está haciendo Trump. Y esa es la estupidez en la que caen, no solamente digo tertulianos, sino políticos
políticos, y políticos incluso de la derecha, que a mí me parece como vergonzoso que no tengan esa capacidad de discernimiento entre estos planos que acabo de señalar. No sé, pero vamos, si uno quiere apostar, mi recomendación a los políticos occidentales: no apuestes contra Trump, porque vas a perder. Claro, hay un titular graciosísimo, bueno, a mí me parece graciosísimo del País, no sé de qué día es, supongo que de ayer o de hoy, que es el siguiente. Así anuncian el anuncio, perdón la redundancia, del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Dice: Estados Unidos y el Reino Unido anuncian un acuerdo comercial para mitigar los aranceles de Trump. Es decir que Trump, la administración dirigida por Trump, ha llegado a un acuerdo para mitigar los aranceles del malvado Trump. Quiero decir, no saben cómo explicarlo, porque lo que ha explicado brillantemente Marcos de Quinto es que podemos estar de acuerdo o no con algunos objetivos, que yo algunos objetivos no los comparto de la política exterior norteamericana, o no, pero los resultados, a ver cómo los discutimos, porque si se logra lo que yo creo que todos los que estamos en esta mesa que queremos, que es un comercio verdaderamente libre y una eliminación no solo de las barreras arancelarias, sino de las barreras regulatorias que hacen falso el libre comercio en el mundo, ¿lo van a alabar si sucede eso, o van a decir que hemos conseguido mitigar los aranceles de Trump? Es que ese es el tema. Por ejemplo, para lograr la paz, pues en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se metió en guerra y gracias a que se metió en guerra logró la paz. Claro. Entonces, claro, tú no puedes decir, oiga, es que usted que quiere la paz, resulta que se ha armado y ha atacado Japón y ha desembarcado en Normandía. Usted es una contradicción. No, es que yo para lograr la paz tengo en estos momentos que desembarcar en Normandía y tengo que pegar un pepinazo en Japón, porque aunque haya muerto mucha gente, hemos ahorrado muchas vidas si hubiera seguido un año más la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo con el tema de los aranceles. Para lograr que no haya aranceles y que haya libre comercio, Trump lo que ha tenido que hacer es poner aranceles para que la gente sufra en carne propia lo que ellos están sufriendo y de esa manera conseguir un libre comercio. Decía, es que el paralelismo es exacto. Decía una cosa muy... A mí me parece muy interesante Himmler, aunque la conozco citada por Varela Ortega, por un libro de Varela Ortega, pero decía una cosa Himmler muy inteligente, que decía: no entiendo nada. Dice, durante varios años Gran Bretaña y los países de Europa han podido barrernos cuando nosotros estábamos abiertamente ejerciendo una política expansionista, y cuando ya somos tan fuertes que no pueden con nosotros, entonces nos declaran la guerra. ¿Qué ocurre? Claro, que la guerra de Ucrania, mutatis mutandis, había que haberla impedido antes. Es decir, la administración norteamericana, y no solo la administración norteamericana, tenía armas para imponer esa paz, con amenazas, por supuesto, porque las amenazas hay que hacerlas antes. Después, cuando ya inició la guerra, ya todo es más difícil. Pero Obama le habían dado el Premio Nobel de la Paz. Claro. Hacía usted referencia al titular ese con el que un medio informa del acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido. Para mí, mi favorito de titulares anti-Trump es el que publicaba El País el 28 de abril pasado, donde, pues, en lugar de poner Trump acaba con la inmigración irregular por la frontera sur, por la frontera de México, porque efectivamente ha caído prácticamente a cero gracias a Trump, ponen el siguiente titular: el terror de Trump silencia la frontera con México. Es alucinante. Una de las cosas, a lo mejor lo que voy a decir a lo mejor es un poco porque es lo más llamativo o doloroso, pero una de las consecuencias de la inmigración ilegal en la frontera de México con Estados Unidos ha sido el brutal tráfico de niños. Hay un movimiento liderado, entre otros, por Eduardo Berasategui, el actor mexicano, Eduardo Berasategui, que es ¿dónde están los niños? O sea, hay 200.000 niños que no se sabe dónde están y que teóricamente estarían bajo la vigilancia de la administración norteamericana, y no se sabe dónde están. Yo estoy convencido, no tengo pruebas pero tampoco dudas, de que el precio de los órganos humanos provenientes de niños se ha disparado cuando Trump ha eliminado ese tráfico ilegal, que el precio de los niños para prostitución se ha disparado también y se ha reducido el niños para prostitución porque se estaba precisamente incentivar el tráfico de personas que hace la inmigración ilegal. Lo que hace es proporcionar niños
y, por supuesto, hombres y mujeres para la explotación, para todo tipo de salvajadas. Sí, y hay canallas haciendo fortunas con Claro. eso. Algunos de ellos de forma legal, porque luego resulta que todo eso se incentiva a través de toda una serie de programas de ayudas estatales Claro. que Trump ha cortado, claro, Claro. y que aquí en España pues algunas ONGs hacen que Claro, manejen gracias a ONGs fortunas. como Open Arms, las pateras asquerosas que salían al mar, muchas de ellas ya solo salían con gasolina para 200 millas, poco más, porque ya se había acordado que se recogían inmigrantes ilegales ya cerca de las costas de origen. ¿Te refieres a Open Uber? Open Uber, sí. Sí, que le daban Sí. longitud, latitud y ven a recoger y tal. Fíjate que el mar es grande y es que este es el único Claro. que se encontraba las pateras. Y se las encontraba y en vez de llevarlas al puerto más cercano o al puerto de origen, las llevaba a España. Pero que esto, uno de los efectos que tiene esto, Marcos, es que ya las pateras ni siquiera tienen gasolina, no ya para llegar a España, sino claro. para... Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que Ninguna. que aun como existe la expectativa ya de poder ser recogido por estos traficantes de personas, Ya tengo la muchas suerte- de esas se hunden en Me el mar. conozco muy bien Nuakchot, me conozco Nuabidú, me conozco también ya luego en la parte de Dakhla, de la antigua Villa Cisneros y tal. Para ir de Nuabidú a Canarias, pues necesitas 11 días en un bicho con ese tipo de motor. 11 días en un bicho de ese tipo de motor, tú necesitarías llevar la patera llena de bidones de gasolina. Luego, curioso, que cuando llegan a las costas de Canarias dices, ¿dónde iban los bidones de gasolina de esta gente? ¿Los llevaba cada uno en brazos o algo así? ¿O porque eso se hubiera hundido? Pues son 11 días de navegación. Pues bueno, pues llegan todo lleno, no tienen ni un bidoncito ahí que se haya visto y no cabe ni uno en la patera. Y luego encima vienen con el teléfono cargado. A mí 11 días no me dura el móvil, ¿eh? Y se vienen haciendo fotos y todo eso. Claro, ahí va el barco nodriza y cuando Claro. están a la distancia adecuada el sueltan la único patera. problema son esas horas donde te ha dejado el barco nodriza y el Open Uber ya ha quedado para Claro. recogerte, que está ahí coordinado. Entonces ese es el único problema y ahí es donde pueden tener a lo mejor alguna desgracia. Por eso, si al final las mafias se va a llevar el dinero, los 5.000 euros, 4.000 euros que cuesta por pasajero, yo recomiendo a Albares y a Marlaska que monten un chiringuito en las playas de Nuabidú y de Nuakchot, que cobren directamente los 5.000 para reducir la deuda de Española y ya los traen y ya los depositan directamente, pero así nos quitamos intermediarios y al final nosotros vamos a tener que pagar. ¿Para qué queremos pagar a las mafias? Ya te montas tú una cabañita ahí de paja en la tal y dices, oiga, usted por aquí va a ir en barco nodriza, luego le van a dejar en un cayuco y luego le recoge el Open Arms, mire, yo aquí le llevo directamente en un barquito a España, pero me da los 5.000 a mí, porque al final el resultado va a ser el mismo, si van a llegar. Claro, pero vamos a te cargas. Vamos a explicitar y a hacer titulares, si me permitís. Es decir, la administración Trump ha acabado con el tráfico de niños y de inmigrantes y de personas en la frontera de México. Ha acabado con la explotación salvaje de personas desvalidas. Y sin embargo, la administración española está fomentando la inmigración ilegal y, por tanto, está fomentando el tráfico ilegal de hombres, mujeres y niños. Sí, Así es. Ese es el titular. Y luego las intenciones, o sea, si alguien con buena intención dice, no, es que hay que coger a los inmigrantes ilegales. Mira, perdona, yo respeto a todas las personas. A todas las personas, bueno, por supuesto, decía a los asesinos no, ¿verdad? Pero si a mí si yo por supuesto que he conocido a inmigrantes ilegales y respeto a todas las personas, pero premiar, fomentar la inmigración ilegal supone lanzar a miles y miles de personas a los brazos del tráfico ilegal. Sí, hubo un momento en España donde la responsabilidad de toda la inmigración ilegal pues recaía en el Ministerio del Interior, recaía en Marlaska y tal, pero hubo un acuerdo, creo, y esto lo pongo un poco entre comillas, con Podemos y tal, que presionaron para que una vez aquí en España fuera a unas ONGs, que son lo que siempre decía, ¿os acordáis? Errejón y tal, hay que buscar sitios para cuando llueva menos y tal. Y entonces, desde que se produce esto, que es cuando se dan ya los 5.000 al mes por MENA y tal, y todo este dinero, es cuando se produce ese negocio, porque el MENA no te cuesta al mes ese dinero, no te cuesta 5.000, te cuesta menos, pero lo otro se lo queda a la ONG. Y opuestos a que la ONG se quede por MENA con 5.000, da al mes 5.000 a un matrimonio que estén parados ambos y que se encarguen de la persona, que los servicios sociales de vez en cuando vayan para ver que el chico está escolarizado, y a lo mejor hasta va a la iglesia
iglesia y aprende a jugar al mus, porque si los separas, si uno lo llevas a un pueblo de Extremadura, otro pueblo de aquí y tal, y le das los 5.000 no a la ONG, sino a esa familia de agricultores o lo que sea, y que el chico se escolarice, pues oye, a lo mejor lo integras. Como no lo integras es en estos momentos, en los guetos que se están haciendo, que se hacen bandas, que tal, y que no sé qué en las ciudades. Es que con ese dinero, 5.000 euros al mes, 6.000 euros al mes, 7.000 euros al mes, ha habido contratos que se han dado. Es lo que gana un diputado. Pues con eso es que podemos mandar a los menas a estudiar a la Universidad de Harvard, que creo yo que tienen problemas, ¿no? Les mandamos para allá y... También, sí. Pero claro, el negocio para ellos está en quedarse con la tutela de ellos, porque de hecho ya se lo piden a los propios padres en Marruecos, que les trasladen la tutela. Bueno, y otra solución, en estos momentos el salario mínimo en Marruecos son 250 euros mes. ¿Qué tal si le damos 500 euros mes al padre del MENA y que lo claro. eduque él mismo en Marruecos? Sí, hombre, por supuesto. No, yo no lo estoy proponiendo como solución, yo digo como parche a lo que hay, porque claro. Por eso es a lo que hay, prefiero mil veces que lo que de una familia que donde estén en el paro ambos y que acojan al chico y que su trabajo sea simplemente el educarle, porque al final solucionamos varios problemas, pero bueno. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dice nuestra audiencia? Hoy queríamos simplemente saber hasta qué punto había despertado interés informativo en ellos la elección del nuevo Papa. Pues don Luis, luces y sombras, porque hay muchas personas que dicen que se han informado mucho, muy extensamente, pero no porque les haya despertado interés, sino porque había un auténtico bombardeo de noticias. Y es verdad que cuando hay este tipo de noticias que son históricas, pues los medios de comunicación nos volcamos. Entonces a veces pues la gente lo encuentra naturalmente. La pregunta era la siguiente: ¿ha estado usted relativamente atento al proceso de selección del nuevo Papa, buscando activamente noticias que hablaran del tema? De momento el 52% de los encuestados dice que no, pero por esa razón que le digo en muchas ocasiones, sino que realmente le han llegado, ¿no? No ha sido activo, sino que le han llegado. El 48%, por tanto, dice que sí. Voy con comentarios. En el chat de YouTube, Juan Carlos Morera González dice que no le interesa. Son iguales a los políticos, viven a costa del pueblo y no hacen nada por ellos. Ya ve que hay opiniones críticas. Martín López dice que ha votado que sí, pero cree que es porque cree que es un tema muy importante. La Iglesia tiene un papel fundamental en el mundo y más en los tiempos en los que vivimos. Esto es lo que leemos en las publicaciones de YouTube. Y Pepa Polonio Simón dice que no ha estado muy pendiente, pero de todas maneras espera que este Papa se centre más en lo que es el cristianismo y la Iglesia, frente a lo que hacía el otro, refiriéndose al Papa Francisco. En Twitter me encuentro un comentario del catalán escéptico que dice que desde que se enteró de que la mayoría del conclave había sido seleccionado por el peronista Bergoglio, perdió la ilusión por el nuevo Papa. No, pero eso es un razonamiento incorrecto. Fíjese usted, la mayoría de los cargos del PP cuando Aznar habían sido seleccionados por Aznar y ya ve usted. Y de esos polvos estos lodos, no digo más. Vicente Lozano: no he seguido el proceso, lo que no significa que no me interese. Lo que le molestaba era el morbo de los no creyentes. Y JF Delgado dice que ha tomado el nombre de León por querer parecerse a ese gran papa en momentos que fueron difíciles para la Iglesia, al igual que los de ahora. A él le da buena impresión. Yo, si me permites, Carmen, añadir un comentario que yo estaba también saturado de los comentarios precisamente que cuando oí que era peruano, pero de raíces españolas, francesas, pero que era norteamericano también y que había sido obispo, y escuché yo de Chicago, no era de Chicago sino de Chiclayo. Yo entonces le escribí a mi hijo diciendo: hijo, pierdes un obispo pero ganas un papa. No era Chiclayo, no era Chicago, sino que era Chiclayo, ¿no? La verdad es que hay muchas personas que se han lanzado, especialmente los vaticanistas, ¿no?, a hablar de su trayectoria, de cómo va a ser, incluso a dar algunas pinceladas de cómo va a ser su pontificado. A mí me parece algo un poco osado. Claro. Porque, como ha dicho esta mañana don Julio Ariza aquí, hasta que no se empieza a pisar las uvas no se sabe cómo es el mosto. Así que vamos a esperar a ver qué hace el Papa. ¿Qué ser de izquierdas o, bueno, lo que se llama ahora, qué es ser progresista conservador en religión? ¿Qué es? Es decir,
progresista es considerar que lo de la resurrección es un poco exagerado, que lo que fue una curación. No sé, quiero decir, ¿qué es ser progresista? De ser progresista, digo, de acuerdo como la izquierda lo define, sería el tema de igualdad de la mujer, que pudieran ser obispas, el tema del aborto. Digo, realmente... Claro, dice, hombre, vamos a proteger la vida, pero no mucho. Claro, entonces, lógicamente, no, ese sentido de progresismo pues choca frontalmente con el tema de la Iglesia. Entonces, lo que hace la Iglesia yo creo que son guiños en determinadas cosas para... El difunto Papa, a mí siempre me ha parecido que ha tenido una estrategia desde el punto de vista empresarial muy similar a la de Feijóo. Es decir, este Papa dice, bueno, mis feligreses a los que ya tengo, da igual lo que yo haga porque van a seguir siendo creyentes. Luego, entonces me voy a escorar un poco para ver si consigo feligreses de gente que en estos momentos no está con la Iglesia, por lo cual voy a hacer determinados guiños pues para toda esta gente descreída, progresista y tal, y eso. Entonces, dices, al final, ¿qué es lo que ha conseguido este Papa? Pues no lo sé, debería de hacer algún tipo de investigación de mercado para ver si su pontificado lo que ha conseguido es atraer feligreses que no lo eran antes, o a lo mejor no ha traído a ninguno, y encima ha debilitado las convicciones de lo que era su propia parroquia. Antes de arruinar, las obligaciones de Carmen, de Carmen. No, digo yo he citado alguna vez una reunión en un seminario que tuvimos con un asesor democristiano en el Parlamento Europeo, y entonces nos levantó una carcajada cuando dijo completamente en serio, dije, hombre, yo soy cristiano, pero eso no quiere decir que tenga que pensar que mi religión es la verdadera. Bueno. Claro, y lo estaba diciendo en serio. Y dice, claro, es que decir eso es un extremismo enorme. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Asís Timmermans. Gracias, don Marcos de Quinto. Ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares, que nos quiere hablar pues de la elección del Papa León XIV. Buenos días, don Paco. Ciertamente, Robert Francis Prevost. Ayer tarde a las 6:08 vi la fumata blanca. Pasadas las 7 de la tarde se daba a conocer el nombre del nuevo Papa, León XIV, un Papa de ascendencia española por parte de madre, Martínez. Nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago. Enfoca su fe católica en los agustinos. Dentro de esta orden desarrolló su vocación misionera en Perú durante 30 años. Es el primer papa de origen estadounidense. Tiene la doble nacionalidad estadounidense y peruana. El nombre que escoge para su pontificado es muy significativo, León XIV. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Recordemos al anterior que también escogió el nombre de León en 1878 y fue el Papa León XIII, un papa que se caracterizó por numerosas causas, ya que vivió en tiempos revueltos: la unificación de Italia, la revolución industrial, su apuesta por la dignificación del trabajador previo al comunismo, la encíclica Rerum Novarum, doctrina social de la Iglesia, su apoyo a las misiones y su apostolado en Norteamérica en aquellos tiempos fue muy importante. El actual ya Papa León XIV es también un hombre calificado como un ser humano afable, cultivado, atento y que conoce en profundidad los temas importantes sobre los que discute. Ahora dos apuntes sin hilo. Primero, que mañana a las 12 en la Plaza de Colón, convocada por 129 asociaciones civiles y apoyada por Vox en primer lugar y por el PP en segundo término, tendrá una manifestación o habrá una manifestación a favor de la honestidad, la libertad y contra la tiranía. Dios mediante, repito, a las 12 del mediodía en la Plaza de Colón en Madrid. Segundo, que les dejaré descansar a ustedes de un servidor durante unos días. Le pido a don Luis del Pino durante estas jornadas que sea usted quien diga mañana más y mejor. Punto final.